Ya estoy iniciando la grabación. Ahora los voy a compartir a ustedes para que lo vean. Tiene que permitir la múltiples compartición. Y ahora sí, Vamos. que estaba viendo el demo y también lo fallaste. Bien. Bueno, como les decía, ya estoy grabando acá también internamente para que les pueda compartir después el vídeo. Bueno, comencemos entonces. Primero que todo, saludarles. Buenos días. Ya estamos en nuestra segunda sesión de Jamovi. Ya. Vamos a recapitular un poco lo que estuvimos trabajando la vez anterior. ¿Sí? Estuvimos conociendo primero cómo funciona el programa, estuvimos conociendo cómo se van incorporando los datos al programa, fuimos conociendo además los menús básicos, ¿cierto?, que contiene este programa, que son los 6 primeros que ustedes ven ahí. Voy a hacer un poco de zoom de acercamiento, ¿ya?, para que se vea mejor. ¿Ya? Recuerden que por defecto ya están esos 6 menús: exploración, pruebas T, ANOVA, regresión, frecuencias y factor. ¿Ya? Los demás uno los puede ir instalando de forma alternativa al lado derecho, ¿cierto? Escogiendo algunos de los paquetes que aparecen. ¿Ya? Esos son, por supuesto, que mucho más específicos. Entonces, ¿qué estuvimos haciendo? Estuvimos revisando primero algunas inconsistencias de los datos, estuvimos mirando cómo identificar un dato que es ID de uno que es pregunta o ítem, ¿cierto? Estuvimos viendo cómo asignar el tipo de dato, ¿ya?, mediante esta flechita. Vimos que tenía niveles, uno podía poner los nombres a los niveles, ¿ya? Por ejemplo acá, ¿cierto? Uno le puede dar el nombre que quiera, por supuesto que no se contrapongan entre sí. ¿Ya? La edad también vimos que podíamos dejarla como ordinal o continua, ¿cierto? ¿Ya? Aquí está la carrera, que primero estaba en un texto largo, pero nosotros después, para que el gráfico se viera bien, lo abreviamos, ¿ya? Y salió bastante bien. También aprendimos a calcular promedios, ¿ya?, para poder hacer las interpretaciones de las dimensiones. Y por supuesto también vimos algunos análisis más descriptivos, ¿cierto? Por ejemplo, gráficos, ¿cierto? Histogramas, boxplot, ¿ya? También dividir por carrera, ¿ya? Vimos para ver la distribución también de los puntajes, o de la edad en este caso, en función de una variable como lo es la carrera. Vimos también frecuencias distribuidas por carrera, además, en función del género en este caso. ¿Ya? También analizamos las dimensiones, vimos la puntuación media de cada ítem, vimos la distribución, ¿ya?, de qué respuesta fue la más frecuente, cuál fue la menos frecuente, cuál es la orientación o tendencia de las respuestas. ¿Ya? Hicimos todo eso aquella vez. También vimos formas alternativas de mostrar la información, ¿cierto? Por ejemplo, en esta tenemos los distintos ítems distribuidos según el porcentaje de respuesta. Y como es una forma ordinal, bueno, lo muestra en colores, digamos, en graduación. También vimos algo que es súper importante, que es la fiabilidad, ya que eso nos permite señalar, ¿cierto?, en qué condición está la dimensión, tomando en cuenta la intercorrelación de sus ítems, ¿cierto? Lo más importante, como para tomarlo en cuenta, es que siempre mirar alfa de Cronbach y omega de McDonald, que ojalá sean superiores a 0.7. ¿Ya? Si está entre 0.8 y 0.9, estamos súper bien. También aprendimos a cómo obtener la matriz de correlaciones. Recordemos que una correlación, ¿cierto?, lo que permite hacer es visualizar en qué grado, ¿cierto?, la relación de los datos expresa una nube de puntos cercana a una línea recta, o en otras palabras, ¿cierto?, qué tan relacionados están cuantitativamente. Entonces, mientras más alto es el valor, mayor es esa asociación o correlación. ¿Ya? Eso sirve, por ejemplo, para comparar, digamos, distintas dimensiones, ¿cierto? Distintas variables que nos interese conocer su relación. ¿Ya? También vimos cómo obtener esa misma eh, forma de verlo mediante un mapa como este. ¿Ya? Un mapa de calor, sí. ¿Ya? Creo que les mencioné que era conveniente cuando eran poquitos, para que se viera bien. ¿Sí? Eso fue lo que hicimos ese día. ¿Vale? Entonces,
bueno, también ustedes hicieron una tarea entre medio, ya para saber más o menos, para ahondar un poquito más en este programa, pero hoy día, ¿cierto? Vamos a hablar ahora de comparar grupos, ¿sí? Cuando uno propone un trabajo cuantitativo, ¿sí? Eh, uno de los objetivos específicos más recurrentes es el de comparar, ¿sí? Por ejemplo, vamos a comparar el grupo control con el grupo experimental para saber si es que hay diferencias estadísticamente significativas. O vamos a comparar entre la población conformada por la muestra chilena versus la muestra brasileña para saber si existen diferencias significativas en cuanto a la geografía. También puede ser no solamente entre dos, pueden ser entre más grupos, lo que añade también una mayor riqueza al estudio. Por lo tanto, eso es lo que vamos a trabajar principalmente el día de hoy. Entonces, en este caso, ya nosotros tenemos una variable que es el género, que tiene dos posibles categorías, femenino o masculino, ¿cierto? Y la otra es la carrera, que tiene cinco categorías posibles, con la salvedad de que hay una de ellas, ya si nosotros nos vamos a las frecuencias, ¿ya? Hay una que tiene una sola, que es psicología. Entonces, recuerden que cuando pasa esto, uno puede tomar la decisión, ya sea de no tomar en cuenta ese dato, o bien tratar de incorporarlo a otro grupo que sea afín, ¿ya? No sé, podríamos asociarla quizá al área de salud, ¿ya? La psicología también tiene que ver mucho en salud, por lo menos en lo que sea eh, la formación de psicología en pregrado también va al ámbito clínico, por lo tanto, uno podría incorporarla como dentro de una carrera de la salud para no perder ese dato. Pero por otro lado, ¿cierto? Si ustedes notan, un dato representa en decimal nada, en comparación con el resto de datos que hay. Por lo tanto, uno podría prescindir de ese dato, ¿sí? No sé qué prefieren ustedes, que lo incorporemos a salud o que lo quitemos. En todo caso, cualquiera de las dos opciones da igual, ¿eh? Porque en el fondo es un dato contra cientos de ellos. Pues es mejor quitarlo, ¿no? Hágale pues, lo Y quitamos entonces. ¿Cómo lo hacemos? Vamos acá, ¿ya? Y vamos a editar este filtro. Ya acá había un filtro porque creo que habíamos hablado acerca de que la distribución de las edades era muy dispareja, entonces nosotros visualizamos qué pasaba. Ya vamos a quitar esto. ¿Ok? De hecho, si ustedes notan ahí, dice E.G. Eso significa por ejemplo, ¿ya? En inglés, por ejemplo. Entonces dice gender igual female, pero entre comillas individuales. ¿Ya? Ahí nos está dando una pauta el programa de cómo escribir esa condición. Entonces, lo que nosotros debemos hacer es decirle, bueno, nosotros queremos que mantengas o quites, ¿cierto? Este caso, el PSI, que es el que no nos sirve. ¿Ya? Entonces aquí podemos poner, por ejemplo, el nombre carrera, ¿ya? Y bueno, nosotros no queremos que sea igual a psicología, sino que queremos que sea lo contrario, ¿ya? Lo contrario de igual es distinto, ¿ya? Entonces, si no me equivoco, creo que era así, ¿ya? El distinto. Es un signo de exclamación de cierre con un igual al lado y ponemos entre comilla individual la palabra PSI tal cual como aparece acá, porque así están nominados acá. ¿Ya? Vamos a ver si lo hicimos correctamente. Va, perdón. Carrera PSI. Ahí, ya, parece que salió bien, porque ahora ya sí, no está. ¿Ven? Entonces, una cosa es ponerlo igual. Fíjense qué pasó. quedó verlo. Quedó ese solamente, ¿cierto? Si pongo igual, me retiene únicamente aquellos que digan PSI en carrera. Los demás los descartan. Naturalmente, en este caso es uno solo. Entonces, ahora, si yo quiero que ese no esté, lo contrario de igual es distinto y se escribe así. Con signo de exclamación de cierre e igual. Y ahí están todos los demás, ¿cierto? Y dejamos afuera psicología. Bien. Entonces ahora ya tenemos dos casos para poder trabajar. Uno con dos grupos
y otro con más de dos grupos. ¿Ya? ¿Y por qué es importante esto? Porque cuando uno hace pruebas estadísticas, hay pruebas que están diseñadas cuando son dos y pruebas que están diseñadas cuando son tres o más. ¿Vale? ¿Ya? Y eso es lo que vamos a trabajar el día de hoy. ¿Sí? Quiero saber si hay dudas hasta ahora. No, ¿No? ¿Chris? No, Juan Pablo. ¿No? ¿Profe? No, dale nomás. Bueno. Ok, entonces, bueno, lo primero que uno tiene que revisar, por supuesto, es la distribución, ¿cierto? Para saber más o menos si es que está ciertamente bien distribuida, ¿ya? Obviamente, ¿qué es bien distribuido? Va bajo el criterio de cada uno. Pero, por ejemplo, si ustedes notan acá, en las ¿Dónde? carreras, ¿ya? Ojo, se ve todo lo que se escribe. eh, la carrera, digamos, tiene una cierta paridad en ciencia social y salud, 16 y 18% respectivamente, y medicina veterinaria con pedagogías, 33% cada una. Por lo tanto, hay una cierta paridad, un cierto equilibrio. ¿Sí? En género no hay tanto equilibrio, 74 contra 26, ¿ya? Pero eso es natural en este tipo de casos porque en las carreras de pedagogía, ¿cierto? En salud, mayoría son mujeres. Incluso lo podemos mirar, ¿cierto? Si ustedes quieren, por cada una. Ya, por ejemplo, fíjense, bueno, no está el porcentaje interno, pero ustedes ya lo pueden visualizar. Pues en ciencias sociales son casi 300 mujeres contra 75 hombres. En medicina veterinaria son 600 versus 180. En pedagogía 531 sobre 233. ¿Ya? Entonces, por lo menos hay mayorías en todas las carreras. ¿Ya? Bueno, acá en género, por supuesto, no hay tanta paridad, pero sí, digamos, se puede hacer la comparativa porque la cantidad que hay por cada uno es bastante grande. 1700 contra 600. ¿Sí? Una cosa es el porcentaje y otra cosa es la cantidad. Yo por lo menos, cuando veo este tipo de situaciones, primero veo la cantidad. Si la cantidad es más o menos razonable, se puede avanzar. Bien, primero, vamos a explorar un poquito qué pasa en la distribución, o sea, no la distribución, sino que los resultados del cuestionario en función, primero, de género. Entonces, vamos a elegir todas las puntuaciones de las dimensiones. Recuerden que las puntuaciones de las dimensiones se calculan con el promedio. Y vamos a separar por género, para saber más o menos cómo se comporta. ¿Ya? Aquí hay estadígrafos que no vamos a leer por ahora porque en realidad no es necesario. Por ejemplo, los perdidos, los N, ¿ya? Mínimo y máximo. Vamos a quitarlos por un momento. ¿Ya? Entonces, como primera visión, ¿cierto? Si ustedes notan, eh, así, a inspección, no a simple vista, sino que por simple inspección, ¿cuál creen ustedes que podría tener diferencias en promedio? Porque si ustedes me preguntan, yo veo que están casi todos iguales. y no, sí. Por ejemplo, donde claramente no hay diferencias es la tercera, autonomía emocional, 431, los dos, o sea, calcadamente, como decimos acá, calcadamente iguales. Conciencia emocional, Sí, tampoco hay diferencias, incluso son notorias, 380 contra 383. O sea, el promedio es idéntico. Incluso lo podríamos dejar en un solo decimal y... sí, las diferencias son más marcadas entonces en esta de región, Sí, ¿de qué? Regio emocional, sí. Regulación. Sí, era regulación. conciencia emocional, regulación emocional. A ver, dame un momento. ¿Aló? Ay, espera, voy a cortar el tiro, hombre. Me llaman y cortan de inmediato. Claro, conciencia emocional, regulación emocional, autonomía En emocional habilidades también se y ve habilidades diferente. para la vida y el bienestar. Eso es VB.
Sí, pero sí, hay diferencias, pero fíjate, es casi de 0,1 punto. ¿Te fijas? 379 y 386. O sea, eh, sí, a lo mejor ustedes ven las diferencias, ¿sí? Pero convengamos de que es una puntuación entre 1 y 5. Entonces 3,8 y 3,9 no hace la diferencia en la puntuación, digamos, general, ¿vale? Bueno, además de eso, ¿cierto? Uno puede añadir gráficos, por ejemplo, diagramas de caja. Espérame un poquito. Ahí, Eso es. ¿ya? Por ejemplo, eso, como para visualizar si es que un conjunto está más por encima o por debajo que el otro. Como ya vimos acá, ¿cierto? Diferencias casi no hay. Este a lo mejor podría ser, pero en realidad es muy mínima la diferencia porque la extensión de la gráfica es casi el mismo. Acá no hay diferencia en nada, aquí están totalmente iguales. Ya les voy a explicar qué es lo que son estas etiquetas que aparecen aquí. Ya, acá a lo mejor, pero tampoco es fácil de ser categórico en esto. Pero, por ejemplo, en esa ¿cómo es que se llama? Ah, regulación, Población, si el cuadro está más arriba, eso no marca una diferencia es que puede notoria. haberla, puede ser, porque es simplemente observación. Le voy a cambiar los nombres. Inteligencia emocional. Sí, o sea, si ustedes notan una diferencia en el gráfico, puede que a lo mejor esa no se refleje después en la prueba estadística. Ya, eso es un tema. ¿Ok? Pero habría que ver si es que en definitiva la prueba estadística nos dice algo. ¿Ya? Por ejemplo, ¿qué es lo que son estas etiquetas que aparecen aquí en los extremos? Fíjense, acá aparecen muchas. Acá también, y acá, ¿cierto? A ver, estos que están acá son datos atípicos o incluso datos extremos. ¿Ya? Quiere decir que estos datos en particular son tan alejados del resto que se pueden destacar. O sea, son individuos. Estos son individuos, ¿ya? El individuo 574, el individuo 311, el individuo 1811. Ah, ya entiendo. Ahora, ¿para qué es útil eso? Por ejemplo, no sé, ya, quiero saber qué características tiene el individuo 311. Entonces voy acá, busco el individuo 311, Ah, ¿cierto? Que abajo. este es competencias sociales. Este tiene 2,4. Pero si tú notas, todos los demás tienen promedio sobre 4, incluso 5. Claramente está más bajito. Entonces, para atrás, ¿cierto? Uno puede empezar a mirar qué carrera es. Por ejemplo, es de pedagogía, tiene 20 años, es masculino. ¿Ya? Ahí tienes las características de esa persona. ¿Qué otro? El 176. Vamos al 176. Este de acá, que tiene un promedio Es como peor una todavía. evaluación estándar, ¿cierto? De competencia emocional. ¿Cómo? Fue una evaluación estándar, sí, ¿cierto? ¿Cómo evaluación estándar? O sea, ¿qué les hicieron a ellos ahí? Un examen o Ah, bueno, se les aplicó este cuestionario, el que les mostré la otra vez, el ICEA. La semana pasada, el sí me cuestionario. acordé, Sí, sí me es un acordé. cuestionario de competencias emocionales. Pero entonces ahí con las respuestas del chico, o sea, ¿quiere decir que no tiene competencias emocionales o qué va la No es cosa que no ahí? tenga. No, aquí esta escala no se diseñó para como de cero hacia arriba, sino que bueno, va a haber que mirar de nuevo el asunto este.
Este, por ejemplo, que tiene 2.6, 1.6, 1.75. Dame un segundito, estoy abriendo el manual para que lo miremos. Le doy tanto Mejor clic. dicho, ¿qué pasa con estas personas que son así como, o sea, que salen ahí destacados por el Mira, bajo? claro, en este caso sí. Bueno, el muchacho en este caso tuvo un promedio de uno punto y tanto, ¿cierto? Y está en esta categoría, está en deficiente. Mm. ¿Ya? Deficiente en competencias sociales, ¿ya? O sea, su capacidad para respetar a los demás es baja, practicar la comunicación receptiva es baja, el comportamiento prosocial y cooperativo, bajo, prevención y solución de conflictos, bajo. Es una persona conflictiva, es una persona que le gusta el roce, que le gusta la camorra, camorrero, ¿cierto? Le gusta pelear, Ya, ¿sí? Obviamente por un puntaje no vas a hacer un tremendo diagnóstico, es simplemente, digamos, que te da un indicio de que esa persona a lo mejor necesita ayuda o está pasando por algún momento, o sea, hacer una indagación posterior o trabajar con esa persona en ese tema. ya. ¿Ya? Ahora, estadísticamente, ¿qué se hace con estos datos? Bueno, también depende mucho, ¿cierto? De lo que se quiera hacer, porque en el fondo, si estos, si ustedes cuentan acá, son 2 4 6 8 10 son 12 datos, ¿ya? Son 12 de un total de miles, de miles de datos. Acá solo está mostrando el cuestionario. Ah, perdón. No, lo que decía de que esa cantidad de datos con etiqueta son 12 de 600. Por Ya, lo tanto, no representan ni siquiera el 1%. O sea, representan el 2, digamos, no el 1, sino que el 2. Iba a decir el 10. ¿Ya? Entonces, hay un conjunto de reglas que uno hace, como de criterios, como que para que uno decida, ok, ¿qué hago con estos datos? ¿Los dejo, los borro, los cambio, no los cambio? ¿Ya? Hay una serie de requisitos que puede quedar para otra clase, ya eso es otro tema, un tema bien también que se puede ir trabajando. ¿Ya? Pero a modo de observación de los datos, claramente hay ciertas tendencias a que entre hombres y mujeres percibirían de forma similar, ¿cierto? O tendrían de forma similar estas competencias. ¿Ya? En el fondo el instrumento, en otras palabras, el instrumento no comete el sesgo de género, que es algo también que es súper importante, sino que el sesgo se puede producir más de forma natural, o se podría dar de forma más natural, y no es por producto del instrumento en sí. ¿Ya? ya, Bueno, en este caso, ¿cierto? Esto es para visualizar a primera instancia, ¿cierto? Que se hace, que se puede ir reflejando. Vale, vamos a la prueba estadística entonces. Para esto, ¿cierto? Lo primero que uno hace, ¿ya? Es distinguir entre muestras independientes y muestras pareadas, ¿vale? ¿Ya? Porque muestra independiente significa que los dos grupos son totalmente distintos entre sí. Los individuos de un grupo son ellos nomás y los del otro grupo son ellos nomás. No hay repetición. En cambio, muestras apareadas es cuando a la misma persona tú la evalúas dos veces. ¿Ya? Haces un pre y un post, por ejemplo. ¿Ya? A ver, no me dice quién es. Que ahora- que hay una aplicación que se llama Truecaller que hace que te muestre quién es la persona que te llama. El problema es que ahora agarraron un truco que es poner como nombre el mismo número para que no aparezca el nombre. Entonces uno crea que es un número no spam. En fin. No hay problema, yo sigo. Yo sigo. Bien, entonces ahora, ¿cierto?
como les dije, ¿cierto? Vamos a hacer la prueba de comparación entre hombre y mujer, ¿verdad? Aquí ya Jamovi te prepara el espacio ya para las cosas que va a colocar, ¿verdad? Entonces lo primero, antes de hacer cualquier cosa, ¿ya? Antes de hacer la prueba, vamos a revisar esto, lo que es el supuesto de normalidad. Y aquí quiero que pongamos un poco de atención. La otra vez en clase, ¿cierto? Comentamos de que esta prueba estaba diseñada en función de un cierto comportamiento de los datos. Ese comportamiento corresponde a lo que se llama la normalidad, es decir, un, un tipo de distribución de datos, ¿cierto? Ahí, ¿ya? Que tiene este comportamiento. ¿Ya? Que tiene este tipo de comportamiento en donde la mayoría de los datos estás al centro, ¿ya? Y a los extremos hay ya menor cantidad de datos. ¿Ya? La idea es que se cumpla esto para que se pueda aplicar la prueba T. De lo contrario, aplicamos la prueba U demand width. ¿Ok? Entonces, para poder hacer eso, ¿cierto? Primero ingresamos qué variables estamos midiendo, que en este caso son las puntuaciones. ¿Vale? Ahí ya preparó el espacio para colocarlas. Jamovi te presenta tres pruebas. Una se llama Shapiro-Wilk, la otra se llama Kolmogorov-Smirnov y la otra se llama Anderson-Darling. ¿Ya? A estos muchachos les gusta poner los apellidos con los test. Entonces vamos a elegir la variable de agrupación. La variable de agrupación es la que te dice cuál es un grupo y cuál es otro grupo. En este caso, género. ¿Vale? Y ahí calcula las pruebas de normalidad. Bien. Vamos a agregarle este gráfico para que lo podamos hacer. Bueno, aquí esta columna de statistic no importa tanto. Lo que importa es esta parte, la columna que dice P. ¿Ya? Aquí la regla, ¿ya? Es que si P es más grande o mayor a 0.05, hay evidencia de que los datos se comportan como esta distribución normal que les mostré. Y se puede aplicar la prueba T. De lo contrario, se rechaza ese supuesto y por lo tanto se debe aplicar la prueba U. ¿Ok? En este caso, si ustedes notan, la probabilidad de que rechacemos la hipótesis de normalidad es casi nula. Esto significa menor que 0.001. O sea, estamos hablando de 1 entre 1000. Y nosotros necesitábamos que la P fuese 5 entre 100. Entonces, muy pequeño. ¿Ya? Esto es muy pequeño. Por lo tanto, no hay evidencia, ¿cierto?, de que los datos sean normales. Se rechaza completamente. ¿Ya? Después uno lo puede ver en estos gráficos, ¿ah? Que se llaman QQ-plots. ¿Sí? En el fondo, para que haya normalidad, los puntos, la gran mayoría, sino que todos, deberían estar ubicados en la línea recta. Pero acá hay un montón de datos que está por fuera. Acá también se cae a pedazos. Acá también se cae a pedazos. ¿Ya? Este iba bastante bien hasta que llegó ese. ¿Vale? Entonces, como no tenemos normalidad, podemos ocupar la prueba U demand width, que es la que va a aparecer aquí arriba. Y ahí está el cálculo. ¿Ven? Hay otras cosas que le podemos agregar, por ejemplo, las tablas descriptivas con los resultados por grupo, que están acá, que es lo mismo que teníamos arriba, si ustedes notan. Solo que se puede hacer desde acá o bien de forma independiente desde el menú de exploración. También estos gráficos nosotros los vamos a hacer. Ya hicimos eso. Denme un segundito. Ahí. Y también podemos considerar las gráficas descriptivas, que son parecidas a las anteriores, como para ir viendo las diferencias. Y no, y sí. ¿Ya? Muchachos, por favor, en cualquier momento me dicen para repetir algo, para comentarlo de nuevo. Yo creo que debería repetirle todo para que captaran mejor. La misma parte. Yo creo que está bueno. Todo. O sea, los pasos al menos decirle cómo va. ¿Mm?
Sí, vamos ahí. Ok. Entonces, si recordamos un poquito, antes de revisar esta tabla, ¿ya? Nosotros qué habíamos dicho, que en autonomía emocional eran exactamente iguales, por lo tanto no debería haber diferencias. En conciencia emocional tampoco, porque su promedio es 3,8. Si lo redondeamos es 3,8. Sigue siendo igual. En competencia social también. Si lo redondeamos queda igual. Y en habilidades para la vida y el bienestar, si lo redondeamos, también queda igual. El único que tenía diferencias así como más notorias era la segunda, de regulación emocional, porque las mujeres tenían un promedio de 3,53 y los hombres de 3,77. ¿Ok? Esa era como la primera conclusión a la que habíamos llegado. Bueno, al revisar esta prueba, ¿ya? ¿Qué es lo que notamos? Bueno, el estadístico que aparece acá, que son números bien grandes, por ahora no lo tomemos en cuenta, ya es simplemente el resultado de un cálculo, ya ahí les voy a comentar más o menos cómo se hace, ¿ya? Y lo que nos importa es este valor P. En este caso, la hipótesis que dice es que el grupo 1 es distinto del grupo 2. Grupo 1 es femenino y grupo 2 es masculino, ¿ya? Entonces, acá, digamos, esta es la hipótesis que nosotros necesitamos que su p-valor sea pequeño para que se cumpla, ¿vale? Entonces, en la primera es un p-valor bastante alto, es superior al 5%, por lo tanto acá no podemos hablar de conciencia emocional, que exista diferencia. En autonomía emocional tampoco, porque su probabilidad es bastante alta, 0,77. No hay diferencias. El competencia social es por poquito por encima del 0,05, da 0,078, tampoco hay diferencias, y en habilidades para la vida 0,14. ¿Vale? El único caso en donde existe diferencia de acuerdo al p-valor es justamente en regulación emocional. Efectivamente, nuestra percepción fue correcta. Había diferencias estadísticamente significativas en regulación emocional Pero con, seguro. con respecto a eso. ¿Ya? Entonces, en este caso, el p-valor apoya el hecho de que existan esas diferencias estadísticamente significativas. Por supuesto que uno como investigador o investigadora evaluará si es que esa diferencia realmente es grande o no, ¿vale? Pero para eso también existe un coeficiente que nos puede ayudar, que se llama tamaño del efecto. ¿Ya? El tamaño del efecto, digamos, es un coeficiente que permite establecer en qué grado esa diferencia se ve afectada precisamente por la comparación entre grupos. ¿Ya? Si ustedes notan, el tamaño del efecto es 0,17. Hay una convención al respecto, ya de que un tamaño del efecto de 0,17 está más orientado a un tamaño de efecto bajo. ¿Ya? ¿Qué quiere decir tamaño de efecto bajo? De que en realidad esta diferencia sí existe, pero se debe poco o bajamente al género. ¿Ya? No es un efecto tan fuerte. ¿Ya? Y claramente uno lo puede ver por la magnitud de la diferencia. O sea, en el fondo es, con suerte, de un punto decimal. 0,24. Ya, dejémoslo así, 24, está bien. 2 puntos decimales. No es mucho. Existe esa diferencia, pero en realidad es baja. La fuerza de esa diferencia es baja. Algo que le preguntar a Paula, parece. ¿De cuánto sería la diferencia, digamos, para tenerla presente? Mira, Digamos, si esta diferencia es baja, yo ya no la tendría presente para el estudio. O sea, pasa a ser como una diferencia que no es relevante. Es lo que le entiendo. ya, eso es una muy buena pregunta, porque en el fondo, cuando uno prepara el estudio, lo planifica, eh, uno también puede definir a priori qué tamaño del efecto quisiera para tener evidencia más contundente. ¿Ya? Por ejemplo, cuando usted plantea la metodología, usted dice, ok, vamos a aplicar la prueba T para muestras independientes, tomando en cuenta si es que hay normalidad o no. Vamos a considerar una significancia del 5% y también vamos a considerar un tamaño del efecto de 0,30, por ejemplo, por decir algo. O sea, uno escoge el tamaño de la diferencia. Uno podría escogerlo, como no podría hacerlo.
¿ya? Porque a veces estás simplemente conociendo cómo se comportan e incluso a veces el tamaño del efecto ni siquiera importa, importa que exista diferencia. Ah, ok. Sí, hay muchos investigadores que solamente se preocupan de que exista la diferencia y punto porque eso ya es un hallazgo. Y digamos que para explicar el por qué escogió ese tamaño de la diferencia, ¿uno en qué se basa? Mira, por un lado, en evidencia de la literatura. ¿Ya? Uno podría revisar artículos que hayan hecho esta misma comparación y ver más o menos cómo se comportan los tamaños de efecto. Eso se llama un metaanálisis. Ah, ok. Sí. Uno estudia de toda la literatura, en vez de una revisión sistemática, toma los coeficientes obtenidos y los tabula todos y los muestra. Ah, y bueno, el tamaño del efecto se comportó entre 0,10 y 0,25, por ejemplo. Entonces, con esto yo me baso para decir de que el tamaño del efecto que yo esperaría tener está entre estos valores. Y después con mi muestra lo confirmo. Ok. ¿Ya? Entonces, Gracias. hay muchas... JP, y si tú ocupas, por ejemplo, algún instrumento o algún estudio que tenga algún efecto determinado y tú lo aplicas, ¿debería ocurrir lo mismo? Y si no ocurre lo mismo, Uno lo podría ¿qué plantear pasa? como hipótesis en realidad. O sea, se esperaría de que el tamaño del efecto fuese parecido o similar. En el fondo es un argumento basado en evidencia anterior que te permite dar una vara. En el fondo estás poniendo una vara al asunto, ¿ya? Si te da excesivamente alto, bueno, quizás fueron temas de tu propio estudio los que afectaron ese resultado, o bien de que en realidad para esta población que yo escogí, el comportamiento es mucho más fuerte en cuanto a su diferencia. Sí, en ese caso, digamos, no es tan estricto, ¿ya? Va mucho de la mano en lo que uno quiere obtener. Por ejemplo, si uno trabaja con ensayos clínicos, ya que justamente es un tema que estoy estudiando en paralelo a esto, sí es conveniente definir un tamaño de efecto porque tú necesitas de que el medicamento haga efecto y por eso se llama tamaño del efecto. ¿Ya? Entonces, tú dices, ah, bueno, yo esperaría de que el medicamento, no sé, eh, alivie el dolor de cabeza eh, no sé, en 20 minutos más rápido de que si te pasa solo, o media hora, o tú defines, pero eso también lo traduces a un coeficiente de tamaño de efecto. Entonces, de ahí se ocupa y de ahí se trae acá ese concepto de tamaño del efecto. Entonces, mientras más alto es, más fuerte esa diferencia se debe a la comparativa entre los grupos. Y este en particular, ahí está. De hecho, este coeficiente para esta prueba tiene un nombre, se llama correlación biseriada de rangos. ¿Ya? Ahora, eso de rangos es importante señalarlo porque esta prueba no utiliza ni el promedio, ni la desviación estándar, ni el tamaño muestral, necesariamente. Lo que hace con esto es ordenar de menor a mayor cada grupo, ¿ya? Dándole el valor 1 al más pequeñito, al valor más pequeñito, ¿sí? Que por ejemplo podría ser este muchacho de acá, este, ¿cierto? En competencia social. A este se le pone el 1 porque es el más pequeño de todos. Y a este se le pone el 599, ya, por decir algo, ¿cierto? El que tiene el valor más alto. Entonces lo que se compara después no son los valores propiamente tal, sino que los rankings que tiene. ¿Ya? Como le decía el profe al inicio de la clase, yo igual les puedo mandar material complementario de esto para que lo tengan. ¿Ya? Porque igual todo eso es un curso completo ya de estas pruebas. Vale. Ya tenemos más o menos asociados los conceptos, vamos al otro, como para terminar esa parte, ¿cierto? Y para ir cerrando. Vamos ahora a la parte de ANOVA, ¿cierto? ¿Ya? Pero acá, digamos, viene separado. Viene ANOVA de un factor cuando hay normalidad y cuando no hay normalidad ocupamos Kruskal. En este caso, como no hay normalidad de los datos, vamos directamente a Kruskal. ¿Ya? Aquí está mal traducido al español, aquí hay una falla, porque es no paramétrico, y acá dice no Sí. paramédico, ya es una, como decimos acá, es una pifia de la traducción al castellano. Ya. Acá podemos hacer algo muy parecido, ¿eh? Que es estudiar, ¿cierto?, el comportamiento ahora de acuerdo a la carrera, que en este caso eran 4.
Ya, aquí quitamos n perdidos, mediana, mínimo, máximo. ¿Ya? Entonces acá, por ejemplo, notamos que, por ejemplo, en conciencia emocional, pues voy a ponerlo en fila mejor. Ajá, ahí, sí. Que en conciencia emocional la media está entre 3.8, 3.7, 3.96 y 3.65. Puede que no haya tanta diferencia, pero en regulación aparecen diferencias. Ciencias sociales está en 3.45, pedagogía 3.82. ¿Ya? Acá podría haber diferencias también en regulación. Autonomía, no, 4.2, 4.3, 4.3, 4.2. Competencia social, lo mismo. ¿Ya? Parece que no hay diferencia tampoco. 4.2 y 4.46 podría ser, no podría ser. ¿Ya? Uno también podría agregar los diagramas más abajo para visualizar. ¿Ya? Y es la misma lectura. ¿Ya? Eso, digamos, lo podemos pasar más rápido porque en realidad ya más o menos apuntamos a qué va. Me interesa que veamos no. Entonces acá volvemos a incorporar estas variables dependientes y escogemos la carrera como variable de agrupación. ¿Qué pasa si yo pongo género? Igual la hace y obtiene el mismo resultado. ¿Ya? O sea, este lo pueden aplicar también para el caso de dos. La única diferencia es que no trae las otras herramientas. ¿Ya? Esto es como para una visualización más rápida. ¿Ya? Bien, vamos a carrera entonces. Oh, ¿qué pasó? Miren, todas tienen diferencias estadísticamente significativas a primera impresión. ¿Ya? Porque esta es la prueba, digamos, general. Acá Sí. la hipótesis es que los cuatro grupos son iguales. Ciencias sociales, veterinaria, pedagogía y salud, los cuatro son iguales. De acuerdo a esto, claramente, de forma general, global, no son iguales. Ahora, ¿cómo sabemos cuál de todos es diferente al resto? Bueno, para eso vemos las comparaciones 2 a 2. ¿Ya? También se le llaman los análisis post hoc. Acá por acá abajo dice eso. Esto, post hoc, así se llaman. Pruebas post hoc o post hoc, también se le puede decir. ¿Qué son las pruebas post hoc? Son pruebas de comparaciones en duplas. ¿Ya? Toman de a dos grupos, ¿cierto? Y van haciendo internamente las pruebas de diferencia. Pero considerando esta prueba, Doas, Steele, Critchlow, Flickner. Así se llama la prueba. Ya tiene un nombre súper largo. ¿Ya? Insisto, para Regular, pasar rápidamente a las conclusiones, ¿cierto? Por ejemplo, en regular. conciencia emocional, todas tienen diferencias, porque son todos valores P muy pequeños, a excepción de este, del 0,189, que es entre medicina veterinaria y salud. O sea, en el único caso en donde no hay diferencia no de media, sino que diferencia entre grupos, es entre medicina veterinaria y salud. En las demás, en todas hay diferencias. O sea, quiere decir que están nivelados los que están en salud. Con los de Los- medicina veterinaria, solamente en ese caso. Están al mismo Pero, nivel. sí, exacto. En el Los caso de... otros perdón. problemas. Que los otros tienen problemas entonces entre... No, no, no problema, sino que son diferentes entre sí nomás. Uno tiene más que Para, otro, una actividad, nada más. claro, para saber si tienen problemas, uno analiza de forma individual el promedio. Perdón, no es acá, es en carrera. Ay, aquí. No, para ver si están bien o mal, uno lo revisa individualmente. Ya, por ejemplo, acá los que son más bajitos son estos, los de regulación. Pero en realidad son puntuaciones de 3, tantos puntos. O sea, por lo menos están en la media para arriba. Sí. No están absolutamente bajos, sino que están a la mitad, término medio. Ay, por Dios. Bien, volviendo a la prueba, ¿cierto? En regulación también hay varias que están con diferencias. Por ejemplo, está la segunda,
entre ciencias sociales y pedagogía, medicina veterinaria y pedagogía, medicina veterinaria y salud, y pedagogía y salud. Las que son ya están equilibradas entre sí son las que tienen más valor superior a 0,05, que serían la primera y la tercera. Entonces, lo primero es calcular si es que hay globalmente diferencias. Todas estas te dicen que sí, que entre las cuatro hay por lo menos una que es diferente al resto. Luego, para saber cuál es diferente al resto, se ocupan estas otras pruebas, ¿ya? Y la hacen para cada una de las comparativas que se puedan dar. Ya en este caso, como son 4 grupos, por combinatoria se tienen 6 duplas distintas. ¿Ya? En el caso de autonomía emocional, la segunda, la cuarta y la sexta. Claro, ya Y ahí tienen después uno diferencia. puede empezar a tener patrones. Por ejemplo, en este caso de autonomía emocional, siempre está presente pedagogía. Pedagogía con ciencias, pedagogía con medicina veterinaria y pedagogía con salud. ¿Ya? O sea, aquí claramente pedagogía es el que hace la diferencia con respecto al resto. Acá en competencia social, las únicas que están empatadas, digamos, son ciencias sociales y veterinaria y ciencias sociales con pedagogía. Después, las restantes comparaciones, hay diferencias significativas. Y así sucesivamente. ¿Ya? Está buena la tablita. Sí, lo bueno es que una de las cosas buenas que trae Jamovi es esta. Sí, Que espera, de una, muy buena. sí, resume muy bien esto. ¿Vale? Entonces, como para cerrar esta sección, ¿verdad? Lo primero que uno tiene que revisar es si que descriptivamente puedan haber o no diferencias. Eso después, si tú lo quieres colocar en tu reporte, es decisión tuya. ¿Ya? A veces no siempre se necesita que estén todas las tablas y todos los gráficos para poder verlo. ¿Ya? A veces en los artículos solamente Colocar. se coloca este resultado y ya, y listo. Basta con el P y la interpretación. Sí. El X y el P es importante. Bien, me parece. ¿Ya? Así que esta es como la segunda parte de la exploración de estos datos. Ya después más adelante uno puede hacer más cosas, quizás, pero lo importante es que por ejemplo, para un diseño cuasi experimental o experimental, basta con esto. Sí, Sí, estaba viendo justamente que me serviría bastante para realizar similitudes, comparación entre grupos. dos muestras independientes. Sí. Efectivamente. Ya, Ya, ya por ejemplo, si Pablo, uno. Pablo, hasta aquí lo vamos a dejar hoy día. El Bueno, otro jueves, el otro jueves que tengamos clase, tú vas a explicar de nuevamente un poquito de esto, más lo que falta, que son las muestras relacionadas. Pero ya está listo ya, po, porque falta Wilkinson, ¿cierto? sí, de hecho es la misma método, el mismo formato Sí, pero yo creo que para aquí hay explicar que diferencias. Sí, eso vamos a hacer. darle a los chiquillos para que realmente lo puedan integrar. A ver si le traemos unos ejercicios para que hagan ellos ese día. Tú le traes los ejercicios para que le hagan, o no, unos dos. Ok. Nada más. ¿Sí? ¿Sabes por qué? Porque yo creo que esto es fundamental para ellos. Y esto es hasta ahí